Muy buenas tardes. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La Neurociencia y la Ética, que hace parte del ciclo de capacitación en ética judicial. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar los impactos del conocimiento neurocientífico en la comprensión de la ética misma, dado que esta ciencia inicia su recorrido comprensivo desde la profunda consideración de las bases neuronales para tomar una decisión en lo bueno o en lo malo. Igualmente se realiza un breve acercamiento a los elementos centrales de la moral, tales como la libertad de la voluntad y el libre albedrío, considerados como la sustancia de la moralidad por excelencia. También se analiza la capacidad de elección o opinión desde los procesos de la racionalidad que permiten que exista un acercamiento al entendimiento de la conducta humana, el desenvolvimiento del pensamiento como el rasgo predominante de los seres humanos y el desarrollo de su individualidad como parte del proceso decisorio del hombre, lo que se convierte en insumo fundamental para juzgar sus acciones acertadamente. Es así que estos temas resultan de vital importancia para los gobiernos y las comunidades, pues permiten canalizar el comportamiento, guiarlo o analizarlo desde su más mínima expresión. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Karen Mora Durán, psicóloga especialista en gerencia social de la Universidad de Nariño, magíster en Derechos Humanos y Cultura de la Paz de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha ejercido como psicoterapeuta y como docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades, investigadora del grupo denominado Derecho, Justicia y Región de Jure de la Universidad de Nariño. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, alguna situación especial, registro de esta actividad, podrán ser atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Karen Mora Durán, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Mónica. Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo muy especial desde la ciudad de San Juan de Pasto. Quisiera también enviar un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y por supuesto a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que estén conectadas a esta videoconferencia. Como ya se dijo, mi conferencia se denomina Neuroética, las bases cerebrales del comportamiento moral. Me voy a permitir compartir mi pantalla. En esta conferencia vamos a hacer un breve recorrido por el impacto del conocimiento neuroético en toda la comprensión de la ética y por supuesto también en las bases biológicas que intervienen en la agencia moral. Y partiremos de tres ideas fundamentales. La primera es que el ser humano es ético por naturaleza. La segunda, que el cerebro tiene la capacidad de educarse a través de una función que se conoce como la plasticidad cerebral. El cerebro debe ser educado para que estas bases que tiene ya por naturaleza puedan consolidarse en otros niveles. Y la tercera, la posibilidad ética y moral es de la persona, no del cerebro. Por eso muchos neurocientíficos y neurocientíficas, entre ellas la doctora Feggy Ostrowski de la Universidad Autónoma de México, hablan de una personoética en lugar de una neuroética en sí misma. Para esto nosotros vamos a definir el posicionamiento de la neuroética alrededor de dos disciplinas. Una de ellas es la psicobiología, que hace parte de las ciencias exactas, y también la sociología desde el pensamiento filosófico. En relación a estas dos disciplinas, entonces tenemos aquí un concepto en pantalla que sería el de la neuroética,
Pero tenemos que definir también que la psicobiología nos habla de estas bases neuronales refiriéndose propiamente a la conducta, es decir, emociones, procesos cognitivos, funciones cerebrales. Cuando hablamos de la sociología, lo hacemos para señalar la importancia de dotar a esas emociones de un carácter con fines éticos. Así, la neurociencia, como todas las ciencias exactas, tiene que explicarse en un marco de las ciencias sociales. Por sí sola no tendría mucho sentido, sobre todo porque en la agencia subjetiva e intersubjetiva intervienen procesos ideológicos, económicos, políticos y sociales que podrían ser expuestos y financiados por algunas personas con intereses particulares. Las neurociencias vienen para aportar mucho sobre el desarrollo humano, pero también tiene que tener unos límites porque podrían convertirse en todo lo contrario. Al respecto, nosotros podríamos hablar de lo que postula el teórico político Landon Wiener en su artículo Internet y los sueños de renovación tecnológica. Él habla cómo las nuevas tecnologías se han creado para liberar al ser humano, para darle algunas herramientas que prometen una revitalización de las sociedades democráticas, sobre todo. Hace un recorrido histórico, nombra la máquina de vapor, el automóvil, que en su momento fueron llamados a esta liberación también, y termina todo su análisis hablando sobre la Internet y se lanza la pregunta si en realidad estas nuevas tecnologías están diseñadas para liberar a los seres humanos o para todo lo contrario. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente esta parte psicobiológica y la de las neurociencias en sí mismas, sino que tenemos que valernos de todo un contexto sociopolítico que podría definir los usos que se le pueden dar a estas tecnologías y a las intervenciones que se puedan hacer a través de la neurociencia. En este contexto vamos a partir de un interrogante, y es si se ajustarán esos sistemas como la democracia a la naturaleza cerebral. Para eso vamos a definir la palabra neuroética, comenzando por la segunda mitad de la palabra, que es ética. Como ustedes lo pueden ver en la pantalla, es el conjunto de comportamientos, normas, valores que rigen en un determinado momento una sociedad. La primera parte es el plano subjetivo y la segunda es el plano objetivo. Estos dos planos nos permiten consolidar una cosa, y es que la moral ha existido siempre, la ética no. Y en este punto podríamos decir que la ética se mueve en un plano prescriptivo, es decir, el que organiza las relaciones humanas. Partiendo del hecho de que la moral ha existido siempre, nosotros tenemos que fijar que el conocimiento del plano moral en el ser humano comienza mucho antes de que éste se considere como un sujeto o desarrolle su subjetividad. Al respecto, el psicoanalista Jacques Lacan, el psicoanalista francés Jacques Lacan, toma en cuenta algunos de los posicionamientos desarrollados por Sigmund Freud en algunos de sus textos, entre ellos Tótem y Tabú, Psicopatología de la vida cotidiana, El malestar en la cultura, y también desde la concepción del lazo social desarrollada epistemológicamente por la sociología, específicamente por Durkheim, y con estos dos marcos teóricos desarrolla la idea de que el niño y la niña nacen en el lenguaje, no nacen solamente cuando su madre da luz, sino que vienen ya con un bagaje sociohistórico que se convierte, podría decirse, en una carga histórica que va a cimentar un poco el camino de la moral y de cómo este niño va a entender los mandatos sociales. Aquí vamos a entender una cosa, y es que la categoría infancia hay que tomarla como una representación colectiva, ¿sí? Con un carácter sociohistórico, no aislado de otros procesos. Entonces, en este punto, desde la metapsicología que propone Sigmund Freud, nosotros podríamos decir que el niño no nace libre, desde esto que nos decía Rousseau, sino que se desarrolla psíquicamente para alcanzar una noción de subjetividad, alcanzar una noción de sujeto, y esta noción de sujeto proviene del otro, es decir, que la identidad
propia es una identidad social en últimas. No se da solamente una vez se consolida el yo, sino que ese yo tiene que ser producto del otro. Ahí podríamos introducir nosotros un concepto muy manejado por los filósofos, que es el de alteridad. Esa alteridad entonces indica que nuestra identidad es de carácter social. Por eso todos los procesos mentales solo tienen sentido en la interacción social. Este postulado ya nos lo había expuesto el construccionismo social a través de Berger y Luhmann, quienes nos dicen que la subjetividad se da en el plano de la interacción social, que tiene un mediador, que sería el lenguaje. Es así, en este plano, en el que el niño reconoce y decodifica lo que es bueno y lo que es malo, y lo que nosotros vamos a entender como el juicio moral. El niño debe pasar por dos procesos que son desarrollados teóricamente por Jean Piaget, el teórico evolucionista. Uno de ellos es la asimilación y el otro la acomodación. Estos dos procesos indican que el niño asimila este nuevo contexto al cual no está adaptado porque viene de un contexto intrauterino y tiene que acomodarse a estos mandatos sociales, a estas formas de ser en este espacio sociocultural. Y esto va a tener como resultado la adaptación al medio, la cual es como una espiral creciente que se da gracias a la herencia que recibimos del pasado y también al uso de algunos artefactos, como diría Foucault, que son las herramientas de la cultura. En especial, hay un artefacto que es el mediador, como lo dije hace un momento, que es el lenguaje, el que le va a permitir al niño vivir como un ser con historia, como lo diría Vygotsky, a través de de los postulados de Jean Piaget. Una vez introducido esta perspectiva metapsicológica, nosotros tenemos que entender cómo este lenguaje inscribe al ser humano, al niño y a la niña en su primera infancia, en el campo de lo simbólico, que es el campo de lo social, y lo inscribe como un ser hablante, un ser capacitado para la interacción social. Así, entonces, pensar en el lazo social, en términos freudianos, encuentra su fundamento en la tesis de que la identidad del niño viene del otro, se desarrolla en esa primera infancia que es tan importante y es la que le permite su ligazón a la masa social. Y lo va a hacer a través de ciertos agentes que los vamos a ver más adelante. En últimas, todo este proceso de identificación se va a convertir en el sostén psíquico que va a regir la personalidad, el carácter y otros elementos fundamentales en el adulto. Aquí entonces se instaura en el psiquismo la noción de la prohibición, la palabra no en la mente del niño. Una vez contextualizada esta segunda parte, que es la ética, vamos a la primera parte de nuestra palabra, que es la neuro, que como ustedes saben, pues hace referencia a las neurociencias y a la explicación del funcionamiento del cerebro desde el método científico, observable, cuantificable y medible. Así entonces, esta neuro se mueve en el plano descriptivo, un plano que trata de describir la realidad desde el ser. Y la ética se mueve en el plano prescriptivo, organizando esos mandatos sociales, esas relaciones sociales, entonces sería el plano del deber ser. Estos dos planos remontan el surgimiento de la neuroética, que para ponerle como un espacio temporal, surge en el 2002 en San Francisco durante un congreso neurocientífico denominado Neuroética, mapeando el terreno, en donde se reunieron una cantidad de profesionales alrededor de las neurociencias y también alrededor de otras disciplinas que han adoptado desde diversos neologismos los usos de la neurociencia en campos aplicados, neurodeporte, neuroderecho, neuroeducación, neurodidáctica, entre otros. Una vez tenemos claro este concepto, tenemos que definir también que hay dos tipos de neuroética. La neurocientífica Katinka Evers ubica dos tipos de neuroética. La primera es la neuroética aplicada,
que como ustedes lo pueden ver en pantalla, atiende unos problemas prácticos que requieren las técnicas de neuroimagen o de mejora cognitiva en campos específicos, ¿no? En las técnicas de neuroimagen, por ejemplo, son muy utilizadas en tribunales o para uso policial o laboral. También la mejora cognitiva hace referencia a la neurocirugía y a la implantación de algunos artefactos tecnológicos en el cerebro. También podríamos hablar de la farmacología psiquiátrica, que ha sido utilizada para mejorar algunas funciones ejecutivas, por ejemplo, el sueño, la memoria, la libido, el humor. Y la última que me parece bien interesante y que es bastante reciente en su estudio, que es para usos militares, cómo se explota el cerebro como arma de guerra utilizando medicamentos, por ejemplo, para inhibir el sueño en los soldados e incluso para hacer algunos cambios moleculares para controlar o para eliminar algunas funciones neuronales en los soldados. Tenemos también, aparte de esta neuroética aplicada, la neuroética fundamental, que estudia en sí misma la arquitectura funcional del cerebro para entender temas como la conciencia, temas como la obediencia, como la intencionalidad, como el juicio moral. Nos vamos a centrar en este momento en esta segunda neuroética, en la neuroética fundamental, y para eso vamos a reconocer primeramente unas estructuras cerebrales. Vamos a partir de una teoría desarrollada por el neurólogo estadounidense Paul MacLean. Esta teoría se denomina el cerebro triuno. ¿Sí? Él la crea para explicar la función de algunos rastros biológicos y también evolucionados existentes en nuestras estructuras cerebrales, ¿no? Él utiliza una metáfora para nombrar al cerebro como una casa de 3 pisos. El cerebro es una casa de 3 pisos y es esta que está aquí. Vamos con un primer piso, que es el complejo R. El complejo R o cerebro reptiliano, que es este que está aquí, está compuesto por 2 estructuras. La primera, la que está en rosado, la que estoy señalando, es el tronco encefálico y esta que está acá en rojo es el cerebelo. Ese nombre de cerebro reptiliano se deriva del hecho de que un reptil es dominado por estas 2 estructuras que acabo de señalar y que son las que controlan, por supuesto, el comportamiento instintivo como está ahí señalado. ¿Para qué controlan este comportamiento instintivo? Para la supervivencia. Es totalmente reactivo a los estímulos. Por ejemplo, si usted le va a tocar la cabeza a un mamífero, a un perro, le toca la cabeza, le acaricia la cabeza, este perro lo que va a hacer es batirle la cola y de ahí no pasa. Si usted le toca la cabeza a un cocodrilo, por ejemplo, seguramente este le va a arrancar la mano, porque va a decodificar la acción como una amenaza. Y por esto todas sus funciones van a estar dirigidas a la supervivencia. Este cerebro reptiliano, este primer piso de la casa cerebral, controla toda la parte motriz de nuestro cuerpo y algunas funciones automáticas como la respiración, como el latido de nuestro corazón, por ejemplo. Vamos a nuestro segundo piso, que es el sistema límbico. El sistema límbico está compuesto por la amígdala, por el hipotálamo, este de acá, y por el hipocampo, el que está en amarillo. Este es denominado también el sistema límbico como el cerebro mamífero. Es el encargado de la regulación de todas nuestras emociones y por ende de nuestras relaciones sociales. Este necesariamente tiene que interactuar con el neocórtex para que estas emociones sean procesadas. El neocórtex es nuestro tercer piso en esta casa. El neocórtex o corteza cerebral también es conocido como el cerebro Homo sapiens, lo poseen todos los mamíferos, esto incluye el ser humano por supuesto, y es el responsable de todas nuestras funciones ejecutivas y de alto nivel o de carácter superior, como por ejemplo la cognición, la abstracción, la inteligencia, el lenguaje y nuestro sofisticado control motriz corporal. Aquí podríamos nosotros ubicar lo que se denominan los procesos cognitivos superiores.
Este descubrimiento del neocórtex es tal vez uno de los avances evolutivos más importantes de la historia porque nos permite estudiar pues, estos procesos superiores que son los que rigen en últimas nuestras sociedades. A partir de estas estructuras cerebrales, la neuroética fundamental reconoce como la base del comportamiento moral a nuestras emociones, a este sistema límbico que está en el segundo piso. Para ilustrar esto, esta idea que acabo de exponerles, vamos a revisar uno de los casos de lesión cerebral más estudiados de la historia y que desarrolló el neurocientífico Antonio Damasio. Este caso es el de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador del ferrocarril de Estados Unidos, quien estaba un día en una jornada de trabajo normal, activando una pólvora. Todo se salió de control, una barra de hierro se le clava y atraviesa su cráneo. El señor sobrevive a este accidente, recobra la conciencia, recobra su capacidad lingüística, pero se ven afectadas algunas características de su personalidad. Cambia radicalmente su personalidad y por ende la forma de expresión de esta personalidad. Es un caso emblemático por lo raro y también porque a partir de este caso Antonio Damasio desarrolla su teoría de que el comportamiento moral depende de la gestión emocional y por ende también la toma de decisiones va a depender de esta misma gestión. El equipo de Antonio Damasio lo que hace es comparar el cerebro de Phineas Gage con otros casos de lesión prefrontal y sacan varias conclusiones, entre ellas que estos sujetos que sufren de este tipo de lesiones se vuelven incapaces de comprender una situación moral a pesar de que toda su capacidad lingüística esté intacta. ¿Qué pasa con una persona que no tenga la capacidad de comprender una situación moral? Pues que va a estar en determinada situación, en determinado contexto, y puede que actúe fuera de su voluntad o fuera de los preceptos éticos y morales y pueda cometer alguna cuestión ilegal. Otra conclusión que saca el equipo de Damasio es que cuando la capacidad de tener interés por uno mismo está dañada, se deteriora también la capacidad para tener emociones morales. Estas emociones morales, o esta dificultad más bien, interfiere en el proceso de toma de decisiones y esto va a resultar en que el sujeto no pueda administrar su vida social y por ende todas sus relaciones interpersonales pues se van disminuidas. Aquí tenemos una conclusión que incluso la estudiosa de la ética de la Cortina promulga, y es que las emociones son lo más importante en la agencia ética. Damasio nos va a decir que las emociones son el puente entre nuestro cerebro arcaico, que es el reptiliano, y nuestra corteza cerebral. Además, también que estas emociones participan en la producción de significados de nuestra vida cotidiana y en algo que nosotros denominamos como guías cognitivas o guías del pensamiento. Aquí entonces nos conviene a nosotros diferenciar entre las emociones primarias y las emociones secundarias a partir del concepto que Damasio da de las emociones. Aquí en pantalla les estoy presentando este concepto. Pero les quiero decir que las emociones son un producto sensorial inicialmente, en donde todo nuestro cuerpo tiene unas formas de reacción ante los estímulos que recibe del medio. Estas emociones se dividen en dos: las emociones primarias, que son innatas, que son preorganizadas, que dependen del sistema límbico, y las emociones secundarias, que son un poco más complejas, que lo que hacen es conectar sistemáticamente todas nuestras categorías de objetos y de situaciones con esas emociones primarias. Las emociones secundarias entonces las vamos a experimentar, además de en el sistema límbico, con nuestra corteza cerebral. Se necesita la intervención del neocórtex para procesar esa sistematización de emociones en relación a nuestras vivencias cotidianas y al contexto sociocultural en el que nos encontremos.
Con lo citado hasta aquí, nosotros tenemos que responder una de las preguntas fundamentales en neuroética, y es si existe el libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? La neuroética va a responder esta pregunta desde varias posturas, teniendo en cuenta que la neurociencia en sí misma no puede responder la pregunta solamente desde las ciencias exactas. Vamos a ubicar esta respuesta en estos 4 autores. Tomaremos en cuenta entonces los hallazgos de esta arquitectura cerebral, planteándolos al lado de la teoría de Jean Piaget, quien postula que el niño evoluciona desde un estadio denominado como premoral, en donde él no entiende las leyes sociales, no entiende las normas sociales, no se sitúa como algo a favor de estas normas sociales, sino que se sitúa externo a estas convenciones. Y las obedece por un condicionamiento, las obedece para evitar el castigo. Es decir, el niño condiciona esa prohibición solamente para evitar un displacer, no porque entienda por qué no debe hacer las cosas. Ese es el estadio premoral. A partir de ahí, el niño va a asociar la norma en relación con otra persona, porque va a ser un sujeto externo, el representante de lo social, ya sea un cuidador, ya sea la pareja de padres o cualquier otra persona que signifique una figura de autoridad, que va a ser el representante de la norma en el psiquismo del niño en este estadio. Posteriormente, Kohlberg retoma este postulado de Piaget y propone un sistema de evolución de la conciencia moral en varios niveles, ¿sí? Al igual que lo hacen otros teóricos como por ejemplo Erik Erikson. Y él va a decir que esta moralidad está basada en unos principios éticos universales que no todos los adultos logran alcanzar. Él va a decir que ese nivel de posicionamiento prosocial es alcanzado solamente por algunos adultos, no por todos. En los estudios neuroanatómicos se sugiere que el desarrollo moral de un niño se alcanza cuando éste alcanza cierta madurez, es decir, entre los 16 y los 18 años, pero esta conciencia moral de la que nos habla Kohlberg solamente se alcanzaría entre los 18 y 21 años o se empezaría a desarrollarla en esa edad. Por eso es que legislativamente muchos estados hablan de la mayoría de edad entre los 18 y los 21 años. Pero para discutir un poco sobre esa mayoría de edad, hablemos de Kant y sus postulados sobre la minoría y la mayoría de edad, en donde desata un poco la edad cronológica de lo que se entiende como mayoría de edad, ¿no? En donde se establece que este niño se convierte en un sujeto en la medida que se responsabiliza de sí mismo. Nosotros sabemos que un niño en su primera infancia depende de un otro, toda la satisfacción de sus necesidades va a estar a cargo de su cuidador o de su cuidadora, y él no tiene en primera instancia la capacidad de llegar a esta satisfacción. Voy a nombrar nuevamente a Freud, quien retoma este postulado de la mayoría de edad de Kant y plantea unas etapas evolutivas denominadas etapas psicosexuales del desarrollo. En estas etapas, el niño y la niña van pasando por diferentes niveles en donde adquieren ciertas habilidades y capacidades para desarrollarse en el mundo social. Estas habilidades y capacidades le van a servir para adaptarse al medio, pero también para reconocer su corporalidad. Así el niño y la niña van a poder comer solos, poder ir al baño solos, poder vestirse, poder asistir a una escuela sin necesidad de que esté siempre ahí su cuidador. Esto implica que se consolide la identidad a partir de esos agentes externos que son representantes de la norma y de la convención social. Primeramente los padres o cuidadores, posteriormente los pares, hermanos, primos, compañeros de colegio y, por último, su pareja. Estos agentes, que son representantes de la norma social, se van a reconocer en la teoría metapsicológica como agentes del lazo social. En este punto, entonces, nos conviene preguntarnos sobre algunos métodos que se utilizan para manipular de alguna manera cerebralmente a algunas personas
y las posibles implicaciones éticas que esto pueda traer, porque hasta aquí nosotros sabemos que la ética es producto, uno, de una naturaleza biológica, pero también de una cuestión evolutiva que incluye el contexto sociocultural de la persona. Para eso hay que retomar los postulados de la neurocientífica cognitiva Marta Julia Farah. Ella habla sobre las implicaciones éticas en este uso de las tecnologías, sobre todo en la tecnología neuroquirúrgica, y en especial se pone mucho interés a la farmacología psiquiátrica, que tiene muchos usos, ¿no? Esta farmacología puede tener usos incluso en el neuromarketing. Ella específicamente desarrolla algunas teorías alrededor del uso de estos fármacos para trabajar algunos trastornos. Por ejemplo, en el caso del trastorno de Alzheimer, en el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en la depresión, en la ansiedad, en algunas reconfiguraciones del estrés contemporáneo. Y va a decir que estos fármacos son invasivos y que podrían llegar a perjudicar el juicio moral a partir de la reconfiguración de la toma de decisiones o de los procesos cognitivos que tienen lugar en esa toma de decisiones, sobre todo morales, en una persona que padezca de estos trastornos. Por un lado tenemos la parte científica que nos dice esta es la manera de trabajar, de tratar terapéuticamente un trastorno, pero por otro lado tenemos unas implicaciones éticas. Ella también habla algo bien interesante que lo ha retomado el neuroderecho, que es un neologismo, pero que se utiliza en muchos lugares, y es cómo estas técnicas de lectura cerebral, aquí tenemos algunas, podrían verse como una posibilidad de acordar judicialmente los tratamientos de casos de personas con comportamientos disruptivos o delincuenciales, que es algo que se está estudiando altamente en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estuve yo escuchando una entrevista de una persona que hablaba acerca de hacer unas lecturas cerebrales para determinar la posibilidad que tenga una persona de convertirse en un terrorista y que ojalá estas tecnologías se aplicasen en los aeropuertos, entonces sería un control que se haría a estas conductas terroristas, que puede ser algo que se puede utilizar ampliamente en diferentes contextos, pero diríamos nosotros que pensándolo éticamente podría irse en contra de algunos fundamentos, de algunos derechos fundamentales, como la integridad corporal, como la intimidad, como la privacidad cerebral de una persona. Estos interrogantes neuroéticos se estudiaron mucho en un proyecto que se denominó la Iniciativa Cerebro, que se desarrolló en 2003 en Estados Unidos. Fue una iniciativa que fue apalancada por Barack Obama, en donde se intentó hacer algunos avances neurocientíficos a partir de todo el avance que se dio en la década de los 90, que fue llamada la década del cerebro. Y creo que en estos años ha evolucionado de una manera exponencial todos los trabajos neurocientíficos, pero muchos de ellos, sobre todo los más actuales, dejan en entredicho esas preguntas éticas que se podrían plantear, por ejemplo, desde el derecho. Aquí finalmente nosotros podríamos plantear algo que nos decía Rodolfo Ginás en una de sus entrevistas recientes, y es que esta neuroética debe ser puesta en contexto. Rodolfo Ginás dice que hay un sistema en el que nosotros hemos nacido que consolida una estructura cerebral, que consolida una base biológica que debe tener también al lado una estructura educacional, ¿no? Respondiendo un poco a esa plasticidad cerebral de la que cuenta y de la que está dotada nuestra arquitectura cerebral. Esta estructura educacional debe ser suficiente para que una persona pueda vivir bien en sociedad y que no sean unos agentes externos los que tengan que controlar esas capacidades en la agencia social de una persona. Para concluir, nosotros vamos
a hacer énfasis en 5 conclusiones. La primera es que hablar de neuroética es imprescindible trazar un puente entre las neurociencias y el pensamiento filosófico. De nada sirve hablar de los avances neurocientíficos si no se colocan en un marco social. Y este marco social debe ser estudiado por las ciencias sociales. La neurociencia es una sola. La aplicación de esta neurociencia hace que se establezcan algunos neologismos en el desarrollo de las mismas, desde el uso interdisciplinar, que es absolutamente necesario, pero tenemos que entender que lo que se entiende como neuroética simplemente es tener en cuenta que todos estos avances neurocientíficos tienen unos limitantes. Lo segundo es que nuestro sistema nervioso central es ético por naturaleza y consolida un puente de ejecución de nuestro comportamiento moral en las emociones. Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, dice que lo más importante para estudiar la ética actualmente no son las normas sociales, no son las convenciones morales, sino que son las emociones. Es la capacidad que yo tengo para gestionar, para administrar mis emociones en momentos específicos, ¿sí? Habla del desarrollo de habilidades de alto nivel, como la asertividad, la inteligencia emocional, la capacidad que tiene una persona para resolver conflictos en momentos de tensión. Nuestra tercera conclusión, que el comportamiento moral se adquiere en la infancia, por eso es que la primera infancia es tan importante y el cuidado y la guía emocional en esa etapa es fundamental para construir un sujeto con un comportamiento prosocial. Con esto no quiero decir que si una persona tuvo una infancia muy difícil y no tuvo unos cuidadores que hicieron un proceso de contención emocional en su infancia, pues esta persona no tenga la capacidad de cambio. Eso sería una idea muy esencialista. Pero sí podríamos decir que esta es una base para que la educación actual intente formar más que una inteligencia académica, una inteligencia emocional en nuestros niños y niñas. La neuroética aplicada también permite reconocer algunas falencias en diversos ámbitos sociales, sobre todo respecto a los derechos humanos y la aplicación en el marco político y en el marco judicial. Como se los decía al principio, los avances neurocientíficos podrían ser perjudiciales y no solamente llamados a liberar esa naturaleza humana de la que hablamos. Y la conclusión es que si bien es posible modificar algunas estructuras cerebrales que están relacionadas con los comportamientos morales, también intervienen unos procesos mentales que están asociados a la moralidad y que estos procesos mentales son propios de algo que nosotros en psicología y en las ciencias sociales llamamos cognición social, en donde se establecen unos contextos de interacción social que están influidos por otros elementos ideológicos, por otros elementos sociales, por unas categorías sociales, por unos roles, por unos estatus, y que esto hace que las interacciones sociales se conviertan en una base para el desarrollo emocional, que es importantísimo. Así, estas emociones secundarias, que como les dije, son las que sistematizan toda la parte emocional desarrollada en el sistema límbico, necesitan de un contexto de desarrollo apto para crear comportamientos prosociales. Con esto terminaría mi conferencia. Les quiero agradecer por su atención y quiero darle la palabra nuevamente a la doctora Mónica para pasar a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, doctora Karen. Y vamos al fragmento de preguntas con las que tenemos más relevantes acá en el chat. Perfecto. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la neurociencia de la ética y la ética de la neurociencia? La neurociencia de la ética hace referencia a la neuroética, que fue lo que nosotros estuvimos conversando a lo largo de esta videoconferencia, y es la que se encarga de estudiar las bases cerebrales del comportamiento moral. Cuando ya hablamos de la ética de la neurociencia, nosotros tenemos que fijarnos en dos subgrupos
como lo diría la neurocientífica Dina Roskis. Una es la ética de la práctica neurocientífica y la otra son las implicaciones éticas que tiene la neurociencia, como por ejemplo lo que nosotros conocemos en muchos marcos deontológicos, como la investigación con sujetos humanos, la manipulación de animales, entre otras. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es la relación entre las neurociencias y el derecho? Para responder esto hay que situarnos necesariamente en un marco interdisciplinar, y es que el derecho contempla los avances técnicos de la neurociencia, pero también se deben reconocer esos limitantes, ¿no? Creo que es un llamado al derecho a salvaguardar los derechos humanos que pueden estar en juego en estas prácticas neurocientíficas, y también en todo lo que está alrededor de lo que se denomina privacidad cerebral, ante no solamente los avances neurocientíficos, sino también hacia algunas manipulaciones psicológicas que se pueden dar, por ejemplo, en estas enfermedades mentales de las que les hablaba hace un rato, ¿no? Por ejemplo, en un trastorno depresivo mayor, que es como el más complejo del espectro depresivo, usualmente desde la farmacología lo que se va a hacer es recetar un antidepresivo. Este antidepresivo lo que hace es reducir la reabsorción de neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que segrega nuestro cerebro. Si se impide esa reabsorción, ¿qué quiere decir? Pues que los neurotransmisores van a poder funcionar. Uno de estos neurotransmisores es la dopamina, que es la que hace que tengamos estados de ánimo desde un umbral de acción un poco más altos, que tengamos un buen estado de ánimo. Esos antidepresivos entonces van a hacer eso en una persona con un estado de ánimo supremamente bajo. Habría que preguntarnos si del todo esto es ético, sobre todo desde los preceptos de la privacidad cerebral, y también yo creo que hay que establecer un marco legal eficaz en estos casos. En el Congreso de Neuroética Mapeando el Terreno, del que les hablaba, uno de los neurocientíficos decía, es una maravilla que se puedan implantar nuevas tecnologías, chips, no sé, en nuestro cerebro, y que yo, en lugar de ir a aprender francés, inglés a una escuela y dure N años tratando de aprender un segundo idioma, se me implante esta información en mi cerebro y yo puedo hablar cualquier idioma en cualquier momento. La pregunta ética en este punto que se le hace al derecho es si esto es justo. Nosotros ya estamos en un contexto cultural en Latinoamérica en donde muchas personas no tienen acceso a cuestiones básicas. Si se proponen este tipo de avances neurocientíficos, la brecha de justicia va a ser aún más alta. Entonces creo que son elementos que se deben estudiar en un marco legal eficaz. Última pregunta, doctora. ¿Cuál es la influencia de la neurociencia en las decisiones políticas? Marta Julia Farah, que es una neurocientífica que nombré, dice que la neuroética tiene la capacidad de revelarnos quiénes somos. Yo creo que desde esta construcción cerebral biológica nosotros tenemos que definir también algunas decisiones sociales, algunas decisiones políticas, algunas decisiones psicológicas, y en esto hay que destacar el uso, a veces malo, de algunas técnicas neuropsicológicas y desde la psicología para la influencia social. Un caso claro que me imagino que varios deben conocer es el de Cambridge Analytica, donde se utilizan algunas técnicas psicométricas para incidir en algunos aspectos políticos. Por ejemplo, en este caso, lo que se hizo en las campañas electorales en Estados Unidos con Trump, el Brexit en el Reino Unido. Quienes conocen el caso sabrán que todo empezó con una prueba de personalidad que se distribuyó por redes sociales. Creo que estas herramientas psicométricas, neuropsicológicas, neurocientíficas podrían utilizarse en algún momento como herramientas para ejercer poder por algunos pocos que tienen intereses particulares. Otras cuestiones también que se han estudiado durante aproximadamente 60 años han sido las que han generado los teóricos de la psicología social, muchos de ellos judíos exiliados en Estados Unidos,
Y en estas teorías de la influencia y de la presión social podríamos hablar de Solomon Asch, quien introduce un concepto que es la conformidad social, que en últimas de lo que nos habla es de cómo un grupo puede presionar tanto a una persona para que haga X o Y cosa, que esta persona puede pasar por encima de su voluntad y de sus preceptos éticos para hacer lo que el grupo le dice. Dentro de estos estudios están, por ejemplo, el análisis de las barras bravas. Hay otro estudioso de la psicología social que es Milgram, que introduce el tema de la obediencia. Él se basa su teoría en los tribunales nazi. Él observa cómo los soldados nazis saben que está mal matar a alguien, saben que está mal torturar a alguien, pero por recibir una orden de una persona que es una figura de autoridad para ellos, lo hacen. De ese modo, se muestra como una desconexión entre lo que se entiende como bueno y lo que yo hago como bueno. Aquí los neurocientíficos dividen estas respuestas morales en la emoción, en la cognición, que es lo que pienso, y en la conducta, que es en últimas lo que yo hago. Un agradecimiento especial a la doctora Karen Mora Durán por su excelente explicación acerca de la neurociencia, que ofrece claridad sobre las acciones humanas basándose en la construcción de la moralidad como un proceso cognitivo complejo necesario para comprender y juzgar el actuar del hombre como ser, logrando así brindar una oportunidad para el perfeccionamiento del aporte individual que impulsa la convivencia colectiva a prosperar sobre bases morales ideales. De nuevo, nuestro agradecimiento, doctora. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que participaron de esta videoconferencia. Gracias igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y de igual forma noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz fin de semana para todos.